Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ores de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este día 12 de mayo 2020. Apocalipsis para niños es nuestra serie y estamos en el devocional número 133. La entrada triunfal le hemos llamado a esta enseñanza basados en Apocalipsis capítulo 19 versículos 11 a 21. He aquí la entrada triunfal de un rey que ya ha hecho todo lo que la humanidad necesita para ser redimida. Su gracia y su misericordia han sido demostradas y muchos seres humanos han creído. Sin embargo, muchos otros han rechazado su gracia y su misericordia y peor aún, se han constituido en enemigos de la fe y han combatido contra su iglesia. Es tiempo de enfrentarlos. Así que, porque la gracia y la misericordia ya han sido manifestadas y han sobreabundado, ahora se presenta el juicio para quienes se han opuesto a su plan. Recordemos que los cristianos de aquella época estaban sufriendo y necesitaban conocer al Señor. Ahora, no solamente como aquel que había venido sobre un borrico en la entrada triunfal a Jerusalén y había muerto crucificado, sino ahora como el Todopoderoso que había prometido defenderlos, que había prometido estar con ellos. Por eso, en este pasaje, de una manera muy impresionante, se manifiesta lo que dice el principio del Apocalipsis, revelación de Jesucristo. Y se revela el Señor Jesucristo como el Todopoderoso, como el Rey, incluso como el guerrero vengador. Por eso hemos llamado a esta escena la entrada triunfal. No a Jerusalén en esta ocasión, sino la entrada triunfal al fin, al desenlace final de la historia. La entrada triunfal al juicio, digámoslo así, la entrada triunfal del Rey para justamente juzgar a la humanidad. He aquí las enseñanzas de ayer, y de antier y de antier. Recibámosle y experimentémosle como el Rey vencedor que nos defiende. Eso está en el capítulo 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Luego vimos, recibámosle y experimentémosle con la vida abierta de par en par, con el corazón abierto de par en par, versículos 12 y 13. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre era el Verbo de Dios. Es decir, el escrutador, el Todopoderoso, el que tiene dominio sobre cualquier cosa, también es cercano a nosotros. Su muerte es lo que caracteriza estos versículos, es lo que dice estos versículos, pero también habla de un nombre secreto que habla de la intimidad y de una relación muy personal con sus seguidores. Y después vimos una enseñanza tercera, recibámosle y experimentémosle en santidad y obediencia, versículo 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y aquí se habla sí de la conquista y sí de la victoria en la guerra, pero una victoria en la guerra que se consigue con santidad, con buen comportamiento, con ser buenas personas. Nuestras armas, nuestras armas de la milicia espiritual son nuestro testimonio personal. Ser gente buena es nuestra arma más poderosa en la tierra. Ahora la enseñanza que nos corresponde es esta: recibámosle y experimentémosle asidos por su palabra. Versículos 15 y 16 dicen así: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar de vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Concentrémonos en el asunto de su palabra. Su palabra es ley, con ella gobierna y con ella mide a los seres humanos y con ella mide a las naciones, pesa a las naciones. Con su palabra juzga y con su palabra prepara la ira de Dios también. No es cualquier cosa despreciar las Escrituras. Muchos lo hacen en tanto que no la valoran, no la leen, no la estudian, no la consideran cada día para su vivir. Dejemos que su palabra cautive, que posea nuestra mente y que nos instruya en justicia para que no tenga que juzgarnos el día final. Él es el Rey y Señor, y todo lo que ha dicho debe ser oído, leído, estudiado, memorizado, meditado y aplicado a la vida. Podemos ignorar otras voces, pero no la de nuestro Señor. Y su palabra es su voz, su palabra es Él hablándonos. No podemos perder de vista esto. Otros pasajes del Nuevo Testamento nos hablan de la palabra del Señor también como juicio. Miren, por ejemplo, este que está en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 7, dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos.
Seguramente podemos interpretar que este pasaje lo que dice es que en la palabra está profetizado, que en la Biblia ya se dijo eso. Pero la verdad es que, como dice el Apocalipsis, la palabra del Señor es juicio para los que no creen, para los que se rebelan contra su voluntad. Esto se relaciona íntimamente con lo que significa el desafío de fe que nos presenta la encarnación, porque el hecho de que el Señor, que es la palabra misma en persona, haya venido a la tierra, también incluye salvación y esperanza, pero también juicio. Miren lo que dice estos pasajes. Dice así, se los leo. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Esto está en Romanos capítulo 9, versículo 33. Está clarísimo, esta idea es tan importante como complicada para algunos. La manera más breve y sencilla de entender esto, déjeme lo explico de este modo. El Señor es nuestra piedra angular, es decir, Él es el fundamento donde nuestra vida se sostiene, pero para aquellos que lo rechazan, es piedra de tropiezo, por la simple y sencilla y lógica razón de que solo en Él hay salvación. Si alguien le rechaza, está condenado. Luego entonces haberle conocido o saber de su mensaje resultó en tropiezo. Esa es la idea. Se le llama piedra de tropiezo al Señor. ¿Por qué? Porque si le conoces, porque si se te predica su mensaje del Evangelio, entonces hay dos opciones solamente. Que Él sea tu piedra angular, que Él sea nuestra piedra angular, sea el sostén de nuestra vida. Él sea ahí donde nuestra vida se sostiene. Si alguien le rechaza, entonces en lugar de piedra de sostén, se convierte en piedra de tropiezo. Por eso dice un pasaje de la Escritura que mal le valdría al hombre no haber conocido el camino de la verdad que haberlo conocido y no andar por él. Esto también tiene que ver con el hecho de que nuestro Señor, Él es la misma palabra, como hemos dicho ya, es la misma palabra en persona, dice Romanos 2:16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Este último versículo que leeremos es tremendamente revelador. Una verdad fundamental es esta. El parámetro final del juicio de la raza humana es Jesucristo. ¿A la luz de qué será juzgado todo ser humano en el final de los tiempos? A la luz de Jesucristo. Este es el punto. No a la luz de su raza, no a la luz de cuánto diezmó, no a la luz de cuántas buenas obras hizo, a la luz de Jesucristo. ¿Qué hizo con Jesucristo? ¿Qué hizo con mi hijo? Va a decir el Padre. ¿Qué hicimos con él? Creímos en él, entregamos nuestra vida, fue solamente un gran maestro, fue solamente un precepto religioso, fue solamente una doctrina. ¿Qué hicimos? Él es el parámetro final del juicio de la raza humana. Podemos decir también que todo ser humano que se salva por la gracia del Señor Jesús, haya o no conocido el Evangelio en forma exacta. Nadie es salvo sino por Jesús. Es decir, aquellos que en el Antiguo Testamento fueron salvos por Jesús. ¿Quién salvó a Moisés, a Elías? Jesús los salvó. Ellos creyeron en el que habría de venir, Jesús los salvó. Nadie se salva sin Jesús. Nadie. Y aquellos que no recibieron la ley, la Biblia dice que los que por ley serán juzgados, los que sin la ley serán juzgados, porque Dios se revela desde la naturaleza. Aquellos que serán salvos por la gracia de Dios y por el mensaje de Dios expresado en su creación, igual serán salvos por Jesús. Nadie es salvo de otra manera. Otra verdad importante como la anterior, quien rechaza a Jesucristo irremediablemente está condenado. Porque si Él es la salvación, quien le rechaza también le constituye en condenación. De todo esto surgen dos distintos desafíos entonces. Hay dos desafíos aquí para dos tipos de personas. A los creyentes nos desafía a creer con pasión y a compartir lo que creemos, en tanto que puede ser la diferencia entre la condenación y la eternidad para las personas que nos rodean. Y a los no creyentes les desafía a creer. Si usted es una persona que le mandan el devocional a alguien, se lo manda. Es más, a lo mejor hasta se enojó cuando se lo mandaron la primera vez, como es el caso de una persona que incluso habló a renegar que por qué le estábamos mandando eso. Pero cuando le dijimos que si ya no quería pues que se lo mandáramos, dijo, no, así déjenlo ya. Si alguien se lo mandó, usted no va a la iglesia, usted no me conoce, ni yo lo conozco, pero a usted le mandan alguien dijo, pues le hace falta oír esta palabra, o algo así, y usted hasta se sintió ofendido. ¿Por qué dicen que me hace falta? Lo que sea. Si usted no ha creído en Jesucristo, a usted le digo, oiga, no pierda tiempo.
Solo en Jesús hay salvación. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, dice la palabra. Solo en Jesús hay salvación. Jesucristo dijo clarísimo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No se conforme usted con creer en Dios, ni se conforme con decir que Jesús era un gran maestro. No, Él no era un gran maestro. Él era el Hijo de Dios. Eso es muy diferente a un gran maestro. Y si usted piensa que era solamente un gran maestro y que no era el Hijo de Dios, entonces usted está pensando con incongruencia, porque un gran maestro no dice que es el Hijo de Dios. No se le ocurre semejante locura. Y si Jesús dijo que era el Hijo de Dios, y si es el Hijo de Dios, entonces no es un gran maestro, es el Hijo de Dios. Por eso, no importa cuán sincero crea usted en su religión, no importa cuán buena gente crea ser, sin Cristo no hay salvación. La realidad del juicio de Dios es algo que no debe tenerse en poco. Creamos antes de que sea demasiado tarde. Es más, déjeme decirlo de esta manera para concluir. No olvidemos, no se trata de la venganza de Dios, no se trata de que Dios dice: no creyeron en mí, pues tengan no sé, por malvados o lo que sea. No olvidemos, no se trata de la venganza de Dios por no haber creído en Él. Se trata de la consecuencia lógica de una persistente, pésima decisión personal voluntaria. El Señor ya ha hecho todo lo posible para interrumpirnos el camino hacia el infierno, pero aquellos que rechazan su palabra seguirán en la misma dirección que tercamente han elegido. Es decir, no es que Dios los mande al infierno, no, para allá va la gente. Y el Señor ha querido ponerse en medio para interrumpirnos el camino rumbo al infierno. Y quien no acepta, hazte un lado, Señor, no quiero nada contigo, pues que se le siga pues por el camino hacia donde va. No es que Dios lo mandó, ni que Dios, con que no creyeron en mí, pues tengan por no haber creído en mí. No, el ser humano va para allá de todas maneras, porque el ser humano, hay pecado en nosotros. Solo es cuestión de echarle un vistazo a la historia para darnos cuenta que hay un pecado global en la humanidad terrible. Pero Él ha querido interferir nuestro camino hacia la perdición para salvarnos. Y quien cree, quien le acepta, quien le entrega su vida, pues experimenta su gracia y su misericordia. Y quien no, pues está clarísimo que no. La palabra de Dios es promesa de vida eterna para los que creen, para los que se entregan y le siguen. Pero esa misma palabra es juicio para quienes le rechazan y persisten en mantenerse en la dirección a la condenación. Creamos, vivamos su palabra y no seremos condenados por ella. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.